Cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta oportunidad, para orientar el desarrollo de la segunda actividad intermedia del curso, ciclo de la tarea 2, vamos a explicar el desarrollo eh, de la actividad número 1 del ciclo de la tarea 2. Esta actividad es un ejercicio en una hoja de cálculo con el propósito de generar estadísticas y gráficos. En ese sentido, vamos a tomar la guía de actividades y rúbrica de evaluación de la actividad, a la cual encontramos un archivo comprimido, el cual vamos a extraer en una nueva carpeta descomprimida. Dentro de esta encontramos tres archivos, dos documentos, un archivo comprimido, una carpeta comprimida. Vamos a extraer de nuevo la carpeta comprimida. Dentro de esta encontramos 5 libros en Excel. Entonces vamos a escoger uno de los 5 libros, el cual por dinámica de participación debemos mencionar en el foro cuál escogimos y lo vamos a trabajar. Para el desarrollo de este ejercicio, como primera medida encontramos un libro de Excel con dos hojas, la hoja datos y la hoja ejercicios. En la hoja datos lo que debemos hallar los cálculos para la columna K, la columna L y la columna M. En la columna K vamos a hallar el valor base pago semanal. Entonces nos ubicamos en esta columna y utilizamos una fórmula para hallar este valor, la cual consiste en multiplicar el número de grupos semanal por, que lo ingresamos como un asterisco, igual en la asistente de fórmula sería el producto, por el valor del grupo. Y le damos a Enter. Esta fórmula la podemos replicar eh, hacia las demás celdas. Nos ubicamos en la parte inferior derecha de la celda, encontramos esta cruz y la cual podemos darle a doble clic y allí hemos realizado la fórmula para hallar los valores de la columna K. Para el auxilio de transporte debemos utilizar otra fórmula o función, ya que debemos validar si el docente al cual le vamos a pagar las horas semanales es docente presencial o virtual, como lo menciona en la columna F. Encontramos estos dos parámetros. Entonces allí vamos a validar por medio de una fórmula. Vamos a colocar igual si, que es un condicional, es un bucle, correspondería en inglés a un if. Entonces si señalamos la celda justo donde está el parámetro que vamos a validar, lo señalamos. Entonces si colocamos el igual, colocamos la palabra sí, presencial, entre comillas. Entonces, si encuentra presencial, si es verdadero, le vamos a sumar 80.000 pesos, como lo menciona en la columna K para el ejercicio. Colocamos 80.000. Punto y coma, si no, 0. Y le damos a Enter. Entonces, en este caso vemos que es virtual, coloco 0. Podemos arrastrar también, replicar la fórmula hacia las demás columnas, arrastrando, ubicando el cursor en la parte inferior derecha de la celda y arrastrando hacia los demás registros. Esta es la forma larga de hacer esta validación o replicar esta fórmula, o si no, como lo hicimos al inicio. Ahora vamos a calcular el total neto pago semanal. Entonces, que equivale a sumar el valor pago semanal de la columna K y el auxilio de transporte, si corresponde a presencial o virtual. Ya tenemos calculado este parámetro. Entonces colocamos un igual y sumamos
este valor más este valor igual. Y como lo dijimos, vamos a hacerlo una vez más. Nos ubicamos en la parte inferior derecha de la celda. Encontramos una cruz. Le damos doble clic. Nos habrá replicado hacia las demás celdas. Ahora lo que vamos a hacer es formatear los valores, es decir, darle valor de moneda a los valores que correspondan. En este caso encontramos que el valor por grupo y los demás cálculos que hicimos. Entonces señalamos estas celdas que corresponden en esta fila. Podemos dar control shift y flecha hacia abajo y hemos seleccionado los demás, todo el rango de datos. Y nos vamos a la parte superior donde encontramos en la lista de opciones, la lista de comandos, le vamos a decir que estos datos son moneda. Entonces inmediatamente Excel nos formatea a moneda estos valores. Entonces aquí ya hemos solucionado el ejercicio de la hoja datos. Damos guardar. Ahora en la hoja datos, perdón, en la hoja ejercicios vamos a desarrollar eh, 4 ejercicios, 5 ejercicios, 6 ejercicios, 7 ejercicios planteados con el propósito de utilizar funciones eh, de la hoja de cálculo. En el primer ejercicio eh, vamos a utilizar una función para realizar una suma, un valor total de, entonces colocamos igual, suma, escribimos la función, o las iniciales de la función, suma, dice total de grupos asignados semanal, entonces vamos a sumar todo el rango de grupos que están asignados en la hoja datos. Entonces vamos a la hoja datos y allí nos ubicamos en la columna G, donde están toda la cantidad de grupos. Seleccionamos todo el rango de datos y le damos a Enter. Ahora nos pide hacer lo mismo con valor neto pago semanal. Entonces igual suma, le damos doble clic y vamos a seleccionar el rango de valor total neto pago semanal. Entonces valor total pago neto semanal. Entonces en la columna M seleccionamos toda la columna y le damos a Enter. Ahora, total pagado por auxilio de transporte, de igual manera, igual suma. Y vamos a mirar cuánto se pagó en total del subsidio de transporte. Seleccionamos la columna, los rangos de los datos válidos de la columna L, le damos a Enter y allí tendremos. Tenemos dos valores en moneda, que son el pago semanal y el auxilio de transporte. Vamos a la cinta de opciones, le damos moneda. Y le podemos quitar, reducir los decimales si queremos, o lo podemos dejar de esta manera. Bueno, ahora en el ejercicio 2, hallar el máximo. Entonces utilizamos la función max de máximo y edad docente. Entonces seleccionamos el rango de datos donde están las edades de cada uno de los docentes. Entonces, edad docente, seleccionamos el rango de datos de edad docente y el máximo de valor pago semanal igual máximo. ¿Cuál fue el máximo valor que se pagó en esa semana? Entonces seleccionamos, perdón, aquí es valor pago base semanal, es decir, el rango de datos es otro, entonces lo borramos, máximo, y es este, valor base pago semanal. Seleccionamos y listo. Valor pago neto semanal, si era el anterior, entonces máximo, seleccionamos el valor pago semanal, el neto. Listo. De igual manera tenemos que formatearlo a moneda. El valor mínimo, entonces de igual forma, muy similar tiene un sentido contrario. Entonces la edad mínimo docente. Entonces la edad, aquí tenemos el mínimo pago semanal, valor base pago semanal.
Entonces, ¿cuál fue el mínimo valor que se canceló? De igual manera, seleccionamos toda la columna y, y el mínimo total neto pago semanal, igual mínimo, cuál fue el mínimo valor en total de la semana, y ya tendremos, de igual manera, formateamos a moneda, ya tendremos el ejercicio 3, valor promedio, entonces, edad docente, entonces, promedio, llamamos la función promedio, y seleccionamos el rango de datos de promedio de la edad docente, entonces ubicamos en la columna H, seleccionamos todo el rango de datos y ya tendremos la valor promedio. Así sucesivamente lo vamos a hacer con grupos semanales a cargo y pago neto, valor promedio. Entonces ya se hizo una muestra. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio 4. En este ejercicio vamos a utilizar la función contar sin, o podemos utilizar el asistente de fórmula en la parte superior en la barra de fórmulas. Damos clic en fx y allí encontramos la función contar sin, o si no la buscamos. Entonces el rango de datos corresponde a la columna género. Entonces la columna género, en este caso la columna D, seleccionamos todo el rango de datos de esa columna. El criterio en este caso, mujeres, entonces está dado por, ahí está M de masculino, F de femenino, vamos a colocar la letra F como se encuentra. Y allí ya hemos hecho la cuenta de la cantidad de género femenino que está en este rango de datos. El ejercicio 5, en este ejercicio vamos a utilizar la función sumar si, colocamos sumar si, damos doble clic y seleccionamos el rango de datos. Nos piden hallar el grupo semanales totales asignados a los docentes de determinada sede. Entonces, el rango donde están los docentes, las sedes, seleccionamos este rango. Entonces, encontramos una hoja de datos y ubicamos la sede. Entonces, la columna A, punto y coma, el criterio es la sede a la cual vamos a hacer la suma, sobre la cual vamos a sumar, punto y coma, y el rango de datos. Nos piden allá grupos semanales, entonces escogemos el rango de datos de grupos semanales, y le damos a Enter. Como podemos ver, ya hemos hallado esta cantidad de docentes en Valledupar. Entonces así, de esa misma forma, lo hacemos para Bogotá, Medellín y Pereira. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Esta misma fórmula nos puede servir, la podemos replicar inmovilizando ciertos valores. Entonces, si vemos la estructura de los parámetros de la fórmula, el rango de datos es el mismo para hallar cualquier valor de cualquier sucursal. Entonces, lo vamos a dejar de igual manera, simplemente lo vamos a inmovilizar. ¿Cómo inmovilizo un rango de datos? Antecedo el signo pesos ante los vectores, digamos, antes de la A, de la columna A, y antes de la columna de la fila 11, perdón, de la columna A, y al final del rango de datos, que es la columna A, y el final de la fila, que es 210. Ahora, el criterio lo dejo dinámico para que me tome el del frente. Y el rango de suma, donde va a sumar los grupos, de igual manera también lo debo inmovilizar. Entonces, coloco signo pesos antes de la G, de la columna G, y antes de la fila 11, signo pesos antes de la columna G y signo pesos antes de la fila 11. Entonces, así, de esta manera ya puedo replicar la fórmula hacia los demás celdas que me solicitan este valor. De igual manera, vamos a hacer utilizar una función para hallar el promedio que nos solicitan en este ejercicio. Entonces,
promedio sí. El rango es donde encontramos el perfil del docente. Entonces vamos a la hoja de datos y nos ubicamos en la columna donde encontramos el perfil. Entonces la columna I, nivel de formación, punto y coma. El criterio es el perfil que vamos a contabilizar. Metemos al frente, punto y coma. Y el rango de conteo, el rango promedio, es donde encontramos los grupos a sumar. Entonces es la columna H y le damos a Enter. De igual forma aquí vamos a hacer nuevamente el ejercicio de movilizar los valores para poder hacer asertivamente el conteo o el promedio en cada uno de los niveles de formación. Entonces vamos a inmovilizar el rango de datos donde encontramos los perfiles. Entonces, signo pesos antes de la columna, signo pesos antes de la fila, signo pesos antes de la columna, signo pesos antes de la fila. Lo hago de esta forma para detallar cómo podemos inmovilizar una matriz de datos. El criterio lo dejamos dinámico. Nuevamente inmovilizamos el rango de suma o el rango promedio, donde están los valores. Signo pesos antes de la fila, signo pesos antes de la columna, signo pesos antes de la columna, signo pesos antes de la fila y damos a Enter. Entonces de esta forma podemos hacerlo asertivamente. Si tenemos decimales lo podemos reducir. En algún momento le van a aparecer una cantidad de decimales. En la parte superior podemos reducir la cantidad de decimales. Bueno, ahora en el ejercicio 6 nos solicitan crear una nueva hoja con el nombre gráficos. Genere en dicha hoja las gráficas que muestran el resultado del punto anterior del ejercicio 5 con las siguientes indicaciones. Una gráfica circular de datos para grupos semanales totales asignados a los docentes, es decir, el primero de izquierda a derecha, y una gráfica de barras para el promedio de grupos asignados docentes. O sea, vamos a hacer gráfica con los resultados del ejercicio número 5. Entonces, en la parte inferior encontramos signo más y vamos a renombrar esta hoja con la palabra gráficos. Entonces vamos a darle clic derecho, cambiar nombre, colocamos gráficos. Allí vamos a insertar un gráfico. El primer gráfico dice un gráfico circular. Entonces vamos a insertar un gráfico circular, vamos a la parte superior, vamos a insertar y allí lo tenemos, gráfico, podemos utilizar este modelo, pero debemos escoger el rango de datos. Aquí damos clic derecho, seleccionar datos. Entonces vamos a la hoja de ejercicios y seleccionamos toda la tabla que encontramos allí. Le damos aceptar. Como podemos ver, ya tenemos el gráfico, lo podemos ubicar, podemos dar un mayor tamaño y aquí más podemos utilizar etiqueta de datos para darle mayor información. Entonces en más opciones le podemos brindar un porcentaje como aparece aquí a la derecha y deseleccionamos la opción valor y le damos la opción porcentaje. Entonces allí ya tenemos este gráfico que nos solicitan. Lo podemos renombrar como el mismo nombre de la tabla, que lo tenemos. Grupos semanales asignados docentes. Podemos darle una mayor información y ya lo tendremos. Aquí hay un parámetro, grupos semanales, lo podemos eliminar y vean, tenemos el gráfico circular. Ahora vamos a
a crear el siguiente gráfico, un gráfico de barras en la tabla de promedio de grupos asignados docente. Entonces, lo podemos hacer de esta forma. Seleccionamos el rango de datos, nos vamos a la hoja gráfico, le damos insertar en la parte superior y nos dice aquí un gráfico de barras. Podemos escoger este, ya lo tenemos acá, creo que no nos tomó la selección, pero de igual forma podemos darle clic derecho, seleccionar datos, nos devolvemos a la hoja ejercicios y seleccionamos el rango de datos que queremos graficar, le damos enter. Allí ya los tenemos. Vamos a iniciar por renombrar, darle un nombre, un título al gráfico, le colocamos el mismo y le podemos brindar mayor información. Clic en más, etiqueta de datos y allí ya nos muestra una información suficiente, diría yo, para representar la información de esta manera. Entonces aquí ya tenemos los dos gráficos solicitados. Seguidamente vamos a nuevamente la hoja de ejercicios y en ejercicio 7 nos dice cree una hoja nueva con el nombre sede de docentes, genere una tabla, en dicha hoja una tabla dinámica que permita ver el número de docentes por nivel de formación para cada una de las sedes. Diligencie la siguiente información y genere gráfico dinámico respectivo. Entonces vamos a generar una nueva hoja. Le damos en más. Entonces creamos la nueva hoja. Vamos a renombrarla. Vamos a colocar sede docentes. Aquí vamos a insertar una tabla dinámica. Entonces vamos a la parte superior, damos a opción insertar, encontramos en la parte superior izquierda tabla dinámica. Damos clic y allí nos sale una serie de opciones. Nos pide seleccionar los datos, analizar. Entonces vamos a seleccionar el rango de datos, vamos a la hoja datos y seleccionamos todo el rango de datos que tenemos en nuestra matriz, en nuestra base de datos. Entonces seleccionamos desde la cabecera de la columna y seleccionamos toda la matriz de datos. Allí mismo nos pregunta dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Entonces le decimos que en la hoja de cálculo existente, es decir, en la hoja C de docentes que ya hemos creado. Ahora vamos a decirle a la tabla dinámica qué valores vamos a asignar. En la parte derecha encontramos los campos que contiene la matriz de datos que hemos seleccionado. Entonces lo que vamos a decirle que nos cuente cuántos docentes con perfil o por nivel de formación hay en cada centro. Entonces le vamos a decir, vamos a contar, puede ser la columna nombres y apellidos. Entonces le decimos que eso va, que son valores para que no los cuente. Y en las filas nos cuente nivel de formación. Entonces nivel de formación en filas, arrastramos. Y la sede, entonces de igual forma seleccionamos sede, lo arrastramos hasta filas. Entonces, como podemos ver en la tabla dinámica ya nos aparece cuántos doctores hay en cada una de las sedes, de igual forma especialización, maestría. Ahora vamos a insertar el gráfico, entonces vamos a la parte superior, vamos a insertar gráfico y allí encontramos la opción gráfico dinámico. Le damos clic, gráfico dinámico y podemos escoger esta opción o 3D. Acá ya lo tenemos. Entonces aquí podemos arrastrar. Encontramos docentes por nivel de formación en la sede. Allí le podemos dar opciones, como por ejemplo, para que nos brinden mayor información, dar una etiqueta de datos. También podemos colocarle el título, docentes por nivel de formación. Y aquí, vean, tenemos ubicado. Entonces, como podemos ver, ya tenemos el gráfico solicitado y la tabla dinámica. Luego de este ejercicio, revisamos de nuevo la hoja de ejercicios y vemos que hemos agotado ya
los ejercicios propuestos, donde se utilizaron funciones como suma, producto, valor máximo, valor mínimo, promedio, promedio sí, contar sí, etcétera. Entonces, allí hemos agotado esta agenda de ejercicios. Entonces, es importante continuar con el desarrollo de la siguiente actividad.